El día de hoy, el tema que nos corresponde, del que nos corresponde hablar se llama amor redentor. Y ando sensible, porque, pues aunque quizás no es la fecha exacta, como decía Alexa, nosotros recordamos en esta fecha lo que Jesús hizo. ¿Y cuántos se dieron la pasión de Cristo por 50,000 veces? Y lloraron. Si de Chosen medio ahí uno piensa va a morir y es un actor y... Imagínense, ayer me estaba viendo Narnia. Yo tengo un pasatiempo con Narnia y es verme la película, leer los libros y buscar a Jesús en medio de eso. Entonces hay un momento, si no se ¿quién no se ha visto Narnia? Para yo saber. ¿Todos se la han visto? Entonces podemos hablar en confianza, no hay spoiler. Hay un momento donde en El Príncipe Caspian, la segunda película, llega Aslan y está Susie, Lucy, Peter y Edmund y también Caspian. Entonces llega Aslan y dice: levántense los reyes. Y se levantan Peter, Lucy, Susie y Edmund. Y Caspian se queda de rodillas. Y entonces Aslan dice: levántense en todos los reyes. Y Caspian dice: no, es que yo no estoy listo. Y Aslan le dice: es por eso que sé que estás listo. Levántate. No. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos evaluar si somos dignos de poder hablar el nombre de Jesús, creo que nadie de nosotros lo podría hacer. Y yo creo que ustedes están acá, yo aún más abajo. Yo cuando pienso en Jesús, mire que de la película de Narnia, del Príncipe Caspian, ejemplo de la de ayer, estaba viéndola con varias personas. Estaba mi hermano, estaba Bri, estaban más personas. Y hay un momento donde Peter toma una mala decisión. No hablar de Narnia, sino que en serio, quiero contarles mi estado, estoy crítico. Entonces Peter toma una mala decisión y por esa mala decisión mueren muchas personas, pues, muchos narnianos. Esa escena es muy difícil porque Peter tiene que voltear hacia atrás y ver cómo mueren. Y por ahí eso, escuchaba los mocos, las lágrimas. Pero lo que más me partía a mí no eran esas escenas, sino en los momentos donde Aslan aparecía y donde Lucy, que es la chiquita, tenía un encuentro con Aslan. No sé por qué siempre tengo como esa debilidad al pensar en Jesús. Y cuando me decían que tenía que hablar del amor redentor, pues obviamente Jesús. Y ya yo me ponía tembloroso, entonces todo el día como que estuve en llanto. Voy a tratar de equilibrar mis chakras. Mentira. Para hablar del Señor. Así que yo quiero que usted abra su Biblia. Usted me va a acompañar a leer 85 versículos hoy. Lea conmigo, vamos a Ruth, capítulo 1, por favor. Esta es una historia muy bonita de amor. Entonces, no nos vamos a mover de ese libro. Vamos a estar ahí, así que yo le pido que abra Ruth, capítulo 1 y empiece a leer conmigo. Dice, versículo 1: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Quiero que paremos ahí. No sé si han leído la razón por la cual en esos tiempos había hambre y había mucha necesidad en el país. Está en Jueces, en el libro de antes de Ruth. La Biblia dice que los jueces eran malos y no hacían lo que a Dios le agradaba. Y como ellos eran los encargados de gobernar, y como hacían todo lo diferente a lo que a Dios le agradaba, obviamente empezó a haber consecuencias de ese pecado, de esas malas decisiones, y hubo una cantidad de necesidad. Ese es el tiempo en el que se va a transcurrir esta historia que vamos a hablar el día de hoy. Entonces dice que por esa necesidad, Ebimelech y Noemí, con sus 2 hijos, tienen que ir a otra tierra, a Moab. Versículo 2, por favor. Dice, aquel hombre se llamaba Ebimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Para no leer los 85, sino un poquito menos, le voy a contar qué sigue. La historia dice de que un momento donde ellos están en esa tierra,
y Noemí, sus 2 hijos y su esposo tienen una situación catastrófica. Bueno, más que todo Noemí. Noemí pierde a su esposo. ¿Qué pasaba? De que cuando la viuda perdía pues a su esposo, la mujer pidió a su esposo, los hijos eran los encargados de traer bienestar a la mujer que quedaba viuda. ¿Me hago entender? Entonces cuando muere Ebimelech, ella queda con los 2 hijos, Mahlón y Kelión, los 2. Pero después de un tiempo mueren también. Entonces ella perdió toda la esperanza de tener una vejez digna, porque no había quien fuese a mirar por ella, a cuidarla, a protegerla. Y tras de eso quedó con 2 nueras, ni siquiera eran yernos, eran nueras. ¿Qué pasaba? Entonces ellas, las 2 nueras, sí tenían la posibilidad de volver a casarse, de buscar un lugar, a un esposo y en fin. Entonces ella, pensando en sus nueras, porque las quería, les dice, vengan, hagamos algo. ¿Por qué no van a la casa de su madre o su padre y buscan con quién casarse? Pues ya saben mi necesidad, esta es mi crisis, mi situación, es algo complicado. ¿Por qué no van ustedes y buscan como una oportunidad? Yo ya no la tengo. Noemí, a pesar de que era una mujer de fe, una mujer que amaba a Dios, con esas situaciones empezó a decaer en todo eso. En las 2 mujeres, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y Orfa, bueno, las 2 en el primer intento les dicen, no señora, nosotros la amamos, vamos a fuego. Y llega Noemí y le dice, no sean tontas, no se pierdan la posibilidad de vivir. Dice otras cosas, pero estoy parafraseando. Orfa le dice, como que acepta y con llanto, o sea, realmente la querían, se va. Entonces Noemí le da un besito y la bendice y se va. Pero Ruth tomó una decisión. Ruth le dice a Noemí, no, yo me voy a quedar con usted y moriré con usted, voy hasta el fin. Y su Dios era mi Dios. Ella era moabita, ella no era judía, ella tenía otra religión, otras creencias, otra cultura. Entonces le dice, tu Dios era mi Dios, y se van. Entonces quiero que leamos el versículo 8. No, ese ya lo dijimos. Vamos al versículo 19. Caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén. ¿Quiénes? Noemí y Ruth. Orfa se fue, se abandonó. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me han hecho volver. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab en los tiempos de la cosecha, de la cebada. Entonces hasta ahí tenemos la historia, ese es el contexto de toda la cuestión. Entonces llega Noemí y miren esa mujer de fe lo que responde. Esa no es Noemí. Espera, no me llamen Noemí. ¿Por qué? Porque Dios ha atacado mi vida básicamente. Noemí era una mujer de fe, pero por todas las situaciones que estaba viviendo, ella entendía que Dios era Dios, entendía su soberanía, tenía esa cualidad clarísima, pero había despegado esa soberanía de su bondad. Ella creía que Dios era soberano, pero ya estaba dudando de que era bueno con ella. ¿Me hago entender? Y ese es el estado del primer capítulo de Ruth, que vamos a leer los 4. Vamos a avanzar en los 4. En ese primer capítulo de Noemí, con la fe abajo, su teología más o menos, creía en la soberanía, pero no en la bondad del Señor. Y ese es el estado. Pero va a acontecer una historia de amor para muchos. Y es de amor, pero no es solo una historia de amor. Entonces dice, leamos el capítulo 2, versículo 1. Ok, pausa. Hay 2 leyes que hay que tener en cuenta. La primera era que si la viuda, o sea, la esposa moría, el esposo moría, los hijos podían darle a ella sustento, eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero si de pronto la nuera se le moría al esposo, un hermano del difunto podía casarse con ella para tener un hijo y que ese hijo le diera herencia a la viuda, ¿me hago entender? Esa era una cosa importante. Y la segunda era que si
eh, digamos, Noemí tenía una tierra y la había alquilado, la había entregado por escasez, un pariente cualquiera podía venir y pagar por esa tierra y devolvérselas. A eso se le llama redención. Redención básicamente es el rescate de algo que se había perdido a un costo, ¿sí? Entonces, teniendo las dos cosas en cuenta, entendemos que Noemí no tenía esperanza hasta el 2, capítulo 1. Dice, Noemí tenía un pariente de su marido. Apareció algo, una luz. Un hombre de mucha riqueza, de la familia de Abimelech, el cual se llamaba Ales. El cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, mira, aunque estén en el mismo versículo, la moabita no sabía de Booz. Aclaremos, sino que el texto nos da como es una novela buenísima. Entonces dice que Ruth la moabita le dijo a Noemí en el versículo 2, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que le pertenecía a quién, a Booz, que era familia de Abimelech. Casualidades, ya digo, pues voy a ir a trabajar y precisamente llega a donde estaba el pariente Booz. Casualidades. Dios no tiene casualidades. A pesar de que usted y yo pensemos de que Dios no está en el asunto, Dios sí está en el asunto. En el momento que Él lo vea viable, va a hacer lo que tiene que hacer. Pero pues Noemí, por todas las situaciones, no creía mucho en eso ya. Y Ruth, ella va por la vida tratando de darle bienestar a su suegra, ¿sí? Y se encuentra con esta casualidad. Entonces voy a parafrasear lo que sigue. Dice que ella empieza a trabajar. Y por esas casualidades, ese día, el jefe viene. ¿Quién es el jefe? Booz. Entonces, ve, ¿cómo va la caña? Es la cebada, ¿ves? ¿Cómo va la cebada? Y empiezan a hablar. Y vio a Ruth. Entonces pregunta, ¿quién es ella? Todo el mundo que es romántico al leer dice, no, flechado. No quiero ser romántico, no sé si fue flechado o no. Solo sé que preguntó, ¿quién es ella? Entonces el servidor le dice, pues ella es la moabita que vino con Noemí, le cuenta la historia, aunque vos ya sabía algo, y le dice, nos pidió trabajo. Entonces pues nosotros le hemos permitido trabajar. Yo sí quiero que leamos el versículo que sigue. Entonces el 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases por aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas sigan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Para que se fije en mí usted, siendo yo una extranjera. Antes de continuar, quiero dejar algo sobre la mesa. Ruth era extranjera, era viuda, era pobre. Entonces el riesgo que corría al ir a un campo era grande, de que la humillaran en su integridad en muchos aspectos, pero ella aún así decidió ir. Las casualidades, o diosidencias mejor, las diosidencias del Señor les hizo que aún en medio de su vulnerabilidad llegara donde un Señor bueno, que en este caso pues es Booz. Y mire que Booz le dice una propuesta, le dice, Alex, no vaya a otro campo, quédese. Ella era moabita, era extranjera, ella no tenía derecho a nada de eso. Y Booz le dice, quédese. Yo creo que de alguna forma en ese punto esa propuesta nos las mantiene haciendo el Señor. No se vayan de mí, quédense. Ustedes no se lo merecen, pero yo los amo. Quédense que yo les voy a proveer, les voy a proteger, les voy a dar lo que necesitan. No más de lo que necesitan, pero quédense. Y ella tenía dos opciones, como usted y como yo, cuando Dios nos hace la propuesta y decidimos irnos de Él, o hacer caso. Ruth hace caso. Entonces Ruth se queda y le hace la pregunta, vos, ¿qué viste en mí? ¿Por qué? ¿No le he hecho esa pregunta a usted a Dios en algún momento? Cuando algunos que hemos tenido el privilegio de dar un mensaje a alguien, orar por alguien, en algún momento de mi vida mi mamá decía, ¿eso se enfermaba alguien en la cuadra? Y me mandaba a llamar. Y me decía, es que usted mi hijo era tan bonito. Y yo,
la señora con cáncer, y yo, ay Dios mío, mi mamá confía mucho en el Señor en mí, o en yo no sé, y iba y lloraba y todo bien. Pero cada vez que pasaba yo decía, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Porque yo considero que la Biblia dice, cuando la Biblia dice que Jesús decía que si nadie hablara, las piedras hablarían. Y yo considero que yo soy una piedra que hablo porque el Señor quiere que lo haga. Y yo decía, ¿qué viste en mí? Uno esperaría que el Señor le suba la autoestima y diga, no, no, parra, qué rápidas y muy poquitos. Alex, ¿tu cabello? No, él le responde de la siguiente forma. ¿Dónde estoy? Versículo 11. Vos le respondió, todo lo que he hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo. Espere. Ya, sí, el 11. Vos le dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de su esposo, me has sido informado en detalle. Y como dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que no conocías, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La razón por la que vos ayudó a Ruth no era simplemente por lo que había hecho bien, había sido buen testimonio, sino que él entendía de que la bondad de Dios iba a ser reflejada a través de él. Él básicamente se veía como una herramienta para que la recompensa a Ruth llegara. ¿Me hago entender o no? Sí, ok. Entonces dice la historia de que después de eso le empieza a proteger, entonces vaya, después venga y coma. Buenísimo, la historia se va dando, la gente empieza a hacer conclusiones, así como cuando usted ve un medio capítulo y dice, ya sé dónde va esto. Te van a besar. Preciso. Usted empieza a leer la historia y usted empieza a decir, ok, esto como que va para allá. Resulta que Ruth va donde Noemí, ¿cierto? Al final del día ya va con, no solamente le dio de comer hasta que se llenó, o sea, llenita, una salchipapa de 50,000 postes solo. Sí. Llegó a la casa no solamente llena, sino con más, como con 3 salchipapas más, pues para que comiera Noemí. Y Noemí, ¿se acuerdan de cómo quedó en el capítulo 1? Una señora amargada por todo lo que le había pasado. Pues Noemí recibe a Ruth y miren lo que ella va a decir. Vamos al versículo 17. Dice, Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado. No comido, saciado. Y se lo dijo a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? No sabían nada. Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella le informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Alex. Vos. Noemí dijo a su nuera, sea bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Noemí empezó a entender un poco el cambio, o sea, de una mujer sin esperanza, ahorita Noemí, Boaz, pariente, todo lo que había pasado, y viene y exalta al Señor. Entonces Noemí cambia. ¿Por qué cambia Noemí? ¿Por qué cambia su estado de amargura, de falta de esperanza, a un estado de esperanza? ¿Por qué? Bien, vio la bondad de Dios. ¿A través de qué? De un redentor. Cuando ella entendió que vos le podía redimir, ella cambió. Cuando Noemí vio la bondad de Dios a través de su redentor, pues en este caso era vos, la esperanza de un redentor, cambió. Y ya cambió la cosa. Entonces al día siguiente, voy a parafrasearla también para ir rápido. Al día siguiente dice que ella se quedó con vos 3 meses. Si le cae una chucha no pasa nada. Abraza, para. Entonces dice que se quedó 3 meses porque eso duraba la siega, ¿sí?
Esta historia es importante, en serio quiero que se la guarden en el corazón, que se la aprendan y se la guarden. Dice que se quedó, pero en 3 meses a los románticos nada pasaba, ni un besito, nada. Entonces no había ni propuesta de matrimonio, se iba a acabar la siega, nada ocurría. Y Noemí en su creatividad, la que nos sobra a veces, vamos a ayudar, dijo, y organiza un plan. Dice Noemí, venga, vamos a hacer algo. Hoy es el día final de la siega, entonces van a trabajar los hombres hasta el final del día. Y vos, como es un hombre noble, él va a trabajar con ellos y se va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted hoy se va a perfumar bien linda. Se va a perfumar y se va a poner bien linda, es lo mejor. Usted lo lee, ahí está, léalo después si quiere en su casa. Se va a poner linda, se va a perfumar y va a ir hasta donde vos. Él va a estar durmiendo. Usted va a descubrir sus pies, mire la pureza. Y se acuesta en los pies. Algunos dicen que era porque como hacía frío al descubrir los pies, él se iba a despertar. Y eso pasó. Entonces él se despierta y la ve ahí, uy, ¿quién es usted? Ella se fue tapadita. El tema es que cuando vos le preguntas, ella dice Ruth. Ruth la nuera de Noemí. Entonces dice el texto que ella le dice, ¿y entonces qué hace acá? Pero bien, no la digo, no, pero usted ¿por qué hace eso? No. Entonces ella le dice, básicamente quiero que me redimas, quiero que redimas a mi suegra, me redimas a mí, básicamente cásate conmigo. Cásate conmigo. Esa propuesta de matrimonio era diferente, inusual, ¿o no? Imagina que usted está durmiendo y cuando se levante, el man así, o sea, eso no, el susto. Ella, entonces vos, pues, vivió esa cena, ¿cierto? Pero miren lo que ocurre, en la creatividad de Noemí, le salió una idea, pero una idea que podía salir mal. ¿Por qué? Porque vos podía ahuyentarse, o básicamente vos podía aprovecharse de la situación, estaba a solas con ella, aprovecharse de todo lo que podía pasar. Muchas cosas, pero vos es un hombre íntegro, un hombre como los que las mujeres deberían encontrar, un hombre que se ciñó a la ley, un hombre que entendía de que eso tenía que hacerse bien, y desde ese momento la empezó a proteger. ¿Cómo la empezó a proteger? Primeramente, él no hizo nada con ella sexualmente, él protegió su pureza. Lo segundo, protegió su integridad, porque él no permitió que ella se fuera a esas altas horas de la noche, sino que dejó que pasara la noche hasta que en algún punto ella pudiera irse. Pero también protegió su nombre. ¿Por qué? Porque él la guardó de que alguien más la viera. Y no solamente eso, también protegió su economía, porque se va, creo que fue, y la subió ahí para que se fuera. Es un hombre proveedor. Y ahora, y para nosotros, los hombres deberían conseguirte una mujer como Ruth. Una mujer esforzada, valiente, que ama al Señor, que ama a los suyos. El asunto es que la historia va ahí, todo el mundo dice, esta historia de amor va, está buenísima. En esa noche, Boaz le dice a Ruth, vea, vamos a hacer una cosa. Como usted se ha regido bajo la ley, Ruth lo había hecho, ella ha sido obediente a la ley, yo también. Entonces, sé que hay un pariente más cercano que yo. Así que, mañana, yo cuadro el asunto. Mañana, yo voy y hablo con él. Y si él no quiere redimir, o sea, casarse y todo esto, vive Jehová, ese Boaz obviamente está interesado. Vive Jehová que yo lo hago. Y a fuego. ¿Usted cree que hay casualidades? ¿O diosidencias? Viene otra diosidencia, capítulo siguiente. Sale Boaz a la puerta. Sí, voy a leerlo, mejor. Boaz subió a la puerta, sí, ahí está la puerta del pueblo, 4, capítulo 1. Y ahí viene quién iba pasando. ¿Quién? Ruth, ¿no? ¿Cuál Ruth? El fulano. ¿Sabe por qué dice fulano? Bueno, ahorita les digo por qué dice fulano, por qué se dice que dice fulano. Es de que de la nada él salió a la puerta y pasa el cliente. O sea, esto es algo. Y entonces, ¿qué hace Boaz? Boaz coge 10 personas, las sienta y les dice, quiero que ustedes sean testigos de esto que vamos a hablar. Entonces le dice fulano, no le dice el nombre. ¿Por qué no le dice el nombre? Ya vamos a ver por qué. Y le cuenta la historia. Le dice, fulano, hay una mujer que se llama Noemí. Ella tiene una tierra, ¿sí?
ella perdió a su esposo Abimelech, sus hijos, ella no tiene quien la redima. Entonces, usted es el pariente más cercano. Redímala. Ese hombre dijo, yo la redimo. Vos, la gente romántica que apenas lo está leyendo dice, Rudy, vos ya no. Pues no, continúa. Dice, yo la redimo. ¿Por qué él quería redimirla? Porque ese hombre estaba pensando en que ella no tenía hijos, de que no había quien heredara ese terreno y básicamente él iba a pagar por algo que se iba a quedar. Él estaba pensando en negocio, en cash, en algo beneficioso para sí mismo. Él prefirió su beneficio. Pero Boaz tenía un as. Dijo, aquí me la juego. Pero tiene una nuera. Se llama Ruth. Entonces también tendrías que casarte con ella. El tema es que tenía que casarse, obviamente, si tenían un hijo, ese terreno iba a venir de nuevo a donde, a la familia de quién, de él, Noemí y de toda su. Él dijo, no, ahí pierdo plata. No, es en serio, es en serio. Por eso la Biblia ni siquiera le pone el nombre, porque es tan vil que ni siquiera vale la pena mencionarlo. La Biblia dice en 1 de Juan 2:17, si no estoy mal, aquí está, 1 de Juan 2:17, dice que el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre, pero aquel que no lo hace no. Ese hombre quería pasarse vivo, pero ese fulano, no. Entonces le dice a vos, no puedo poner en peligro mi herencia. Hágale usted, yo le entrego mi derecho para que usted, y vos pues dijo, no, obviamente. Los dijo los testigos, los 10. Están atentos de lo que sí, bueno. Para como el simbolismo del pacto, cogió el zapato, el fulano, y se lo entregó para sellar eso. Entonces vos dijo, eso va, lo hicimos. Esa es la historia, pero ahí yo quiero colocar un contraste entre el fulano y vos. El fulano que quería beneficios para sí mismo, vos determinó pensar más bien en el beneficio de otros. La Biblia dice que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Se acuerdan? Pero el que la halle, sin mí básicamente, la perderá. Este hombre por pensar en sus beneficios fue olvidado. Y vos, por pensar en el beneficio de lo que Dios amaba, fue recordado hasta el día de hoy. Vos es el simbolismo. Pequeño, bueno, el simbolismo no, es como una antesala de un redentor. Así se comporta un redentor. Y vos, entonces, muere a sus cosas, se casa con ella. ¿Con quién se casa? Con la mejor mujer de Israel. Pues hay gente que lo dudaría porque no era israelita, era moabita, era extranjera. Ella no tenía derecho. ¿Se acuerdan del texto donde Jesús se encuentra con una mujer sirofenicia y le dice, Señor, haga esto para mí? Y el Dios le dice, no, yo vine a los hijos, no los perrillos. Y ella le dice, pero los perrillos comen de la mesa de los hijos. Y Jesús dijo, esa mujer tiene fe, y hizo como ella quería. Vino una extranjera, los judíos eran muy reacios a eso. Y aún así dignificó a esa extranjera. Se casó con ella, la hizo parte de su familia. Ayudó a Noemí. Mira Noemí cómo fue bendecida. De hecho, alguien dice una frase en el mismo libro, dice, ni 7 hijos se comparan con lo que Ruth ha hecho por vos. Imagínate. Entonces esa historia es una historia muy bonita, donde vos hace las cosas bien, donde lo redime. Y todo el mundo dice, ay, tan lindo. Oh. Pero es que la historia no termina ahí. Por eso no es una historia de amor nomás. Yo quiero que usted me acompañe al capítulo 4, versículo 11. ¿Ok? Y todo el pueblo que estaba en el atrio y a los ancianos dijeron, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de este joven. Hay una cuestión, ¿por qué nombra a Fares? ¿Alguien ha pensado en eso? ¿No? Fares nace de que Tamar
Tamar es otra viuda, ¿cierto? Y según la ley, los hermanos tenían que hacer esto. Ellos se niegan. Entonces, ¿qué hace Tamar para salvar su descendencia y toda esa cuestión? Engaña a Judá y se acuesta con él. Y de esa relación nace Fares. Entonces, ¿por qué lo coloca allí? Porque quieren darle aún más bombo a lo bueno que es Booz. Porque a diferencia de Judá, que fue engañado, Booz lo hizo voluntariamente. Booz no fue obligado, Booz lo hizo voluntariamente, por eso es aún más admirable, ¿sí? Sigamos. Entonces, versículo 13, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, te ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, el padre de Isaí, padre de David. Estas son, póngame cuidado, estas son las generaciones, termina así. De Fares fue el padre de Esrón el padre de Ram el padre de Aminadab el padre de Nazón el padre de Salmón el padre de Booz el padre de Obed, y Obed el padre de Isaí fue el padre de David. La gente pensaba que el rey que iba a solucionar las cosas se llamaba David, pero no, este libro apuntaba algo más allá. Entonces terminó en David, ¿cierto? Ahora conmigo Mateo capítulo 1, por favor. Dice libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. ¿Dónde terminó? En David. Hijo de David de Abraham. Abraham fue padre de Isaac de Jacob de Judá. Empieza a bajar. Versículo 6. Isaí fue padre del rey David, y David fue el padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Roboam. Versículo 16. Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. La esperanza que tenía Noemí era que iban a ser un redentor. La gente pensó que era Obed, pero esa flecha pasó de Obed hacia años después. Iban a ser un bebé que no nació en un lugar de privilegio, en un lugar rico, en un pesebre, rompiendo con todos los paradigmas. Un bebé que fue creciendo, y a medida que crecía en altura, pero también en gracia. Un bebé increíble, un adolescente increíble. Ahora, ¿alguien obligó a Jesús a morir? ¿No? Sí. No, mi culpa. Yo también pensaba así, pero hay un texto que me encanta que dice: a mí nadie me arrebata la vida. Yo lo publiqué hoy en redes. Yo la entrego por amor. ¿A quién se parece este Jesús? ¿A Judá o a Booz? Más bien Booz se parece a Jesús, claramente, pero pues en el tiempo. Él entrega voluntariamente su vida. ¿Y el amor redentor qué es? Pagar algo que se había perdido con un precio para recuperarlo. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es el amor redentor? ¿Cuál es nuestro amor redentor? ¿Se ha pensado que usted y yo podemos parecernos a mí? Que hemos perdido toda esperanza de poder hacerlo por nuestra cuenta, de salvarnos por nuestra cuenta. No tenemos ninguna esperanza. Lo hemos intentado todo, nuestro pecado nos ata, las cadenas, todo. Y no hemos podido lograrlo. Y a pesar de que en el momento más difícil de nuestra vida pensemos de que ya no hay esperanza, aparece un redentor. Un redentor que hace lo que usted no puede hacer, que te redime, que recupera lo que usted ya perdió, recupera su vida, su herencia. Ese es el Señor. Ahora, Booz entregó riquezas, pero mi Señor no entregó riquezas. Bueno, no escatimó su trono y bajó y descendió y se hizo hombre, pero no lo hizo así. Mi Señor, el Señor del cual yo puedo hablar hoy, ni siquiera palabras tendría para definirlo, entregó hasta la última gota de su sangre. Eso que usted ve en la pasión de Cristo es la redención suya, es lo que Él tenía que pagar para que usted volviera a vivir. Y dice que, podemos leerlo, lo parafraseamos, todo el mundo lo sabe. Entonces lo llamaron los guardias los sacerdotes
Y en ese momento Pedro le mochó la oreja a Malco, ese detallito, ¿ustedes se acuerdan? Él lo sana, se lo llevan preso y empezaron a preguntarle, ¿es verdad que usted es el Hijo de Dios? Es verdad, y le pegaban, es verdad, y lo escupían, es verdad. ¿Usted se acuerda de eso, cierto? Ese voz nuestro. Y él, hasta que un momento le pregunta, él dice, ¿usted soy? Sí soy. Y se rasgan las vestiduras y empieza el proceso de la pasión. A usted y a mí esos golpes para Jesús no eran nada. Era que iba a cargar con todo lo que usted ha hecho mal, con todos sus miedos, pecado, con todo. Y él empezó esa cadena, esa pasión. Entonces dice que fueron a Pilato. Esa historia usted se la conoce. A mí lo que me encanta es Isaías 53, cuando dice que él como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensó en nosotros, en su amor, ese amor redentor. Que no hay un amor redentor como él. Nosotros podemos tener amores parecidos, pero solo Jesús hace verdaderamente una redención. El tema es que, pasando el texto, dice que Jesús fue llevado en silencio, golpeado, se burlaban de él. ¿Rey de los qué? Le colocaron su identidad, pero básicamente no le estaban colocando la identidad a él, me la estaban colocando a mí. El pecador ya no es pecador, ahora es hijo. Ese texto en la cruz no significaba su identidad, la de él, sino la mía, la nuestra, la de todos. A pesar de nuestro pecado, se escribió algo diferente. Ya no es el inservible, el inútil, el miedoso, el pecador, ahora es el hijo. Eso costó. Y siguió la historia, y siguió la historia. Y hay un momento donde el soldado pasa la flecha, sale como agua. ¿Se acuerdan? Había derramado toda su sangre. Había pasado el momento donde la copa fue sobre él. Él dijo, Señor, si es posible. No es posible. No es posible, tienes que hacerlo. Tenemos que salvar a esta gente. La amamos. Y el Señor, obviamente, el Señor los amamos, vamos. Esa copa de ira la cargó. Ahora, hay gente que dice, yo sigo al Señor a mi manera, como si hubiera otra manera. Si hubiese otra manera, el Señor no muere, muchachos. Yo sigo al Señor a mi manera. Y el Señor en el cielo, ay, mi hermano, cuando usted llegue acá, es mentira, Él nos ama. El tema es que cargó la cruz, habló con el Señor, hubo un diálogo y expiró. El amor redentor, la historia de amor redentor no termina ahí. Cuando expira, yo considero, me encanta leer esos cuentos cuando dicen que la muerte, el infierno celebró, dijo, la hicimos, ganamos esa tierra. O sea, nadie lo va a poder redimir, eso es nuestro. Estos humanos ya nos pertenecen. Van a morir, van a vivir eternamente en el infierno porque se lo merecen. Hicimos el plan, fue perfecto. Pero la historia continuaba. Aunque ellos celebraban, el cielo en silencio, el Padre adolorido por lo que estaba pasando, desde el inicio no se había separado de su Hijo. Y en este momento aconteció, era doloroso. Pero la historia, ¿cómo termina? Boaz y Ruth al final se casan y traen esperanza. En esta historia el silencio se quitó. Los guardias estaban guardando el cuerpo. Imagínense que se dice que para que una persona pudiera ir y sacarlo, tenía que tener mucha fuerza, porque esos soldados romanos eran bastantes y no podía salirse así como así. O sea, imagínense yo enfrentando no iba a pasar. Cuando se abre la piedra y lo que parecía que era el fin de nuestro amor redentor o de su amor redentor apenas empezó. ¿Y la muerte qué tuvo que hacer? La muerte fue vencida y entregó toda la autoridad que tenía sobre nosotros. Y esta vez ya la autoridad no la tiene el diablo, ni la muerte, ni nada, la tiene el Señor. El Señor nos tomó y nos guardó. ¿No se merece un aplauso ese hombre? No, pero duro, porque si no... Venció. Pero después de eso, viene la pregunta. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ese sacrificio? ¿Se va a seguir avergonzando de la fe? Yo creo que estamos en un tiempo en la historia donde la cruz
no es más que un símbolo artístico o para arreglar el outfit. Casi nadie quiere sufrir por él. Nadie quiere obedecerle por encima de sus deseos. Entonces aplaudimos y Semana Santa es la semana de la reflexión, pero todo continúa igual. Hoy le decía al Señor que no quería eso. Y pues no sé cuántas veces tendré que hacer esa oración, pero no puede continuar. Yo ayer vi un reel que habían unas personas trans afuera de unas iglesias burlándose del sacrificio de Jesús. ¿Y la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? No, ahora no estoy diciendo que vamos a pelear, no en lo más mínimo. Pero si la gente no se avergüenza de lo que cree, ¿por qué usted y yo sí? Porque Mahoma murió, ¿dónde resucitó? Buda, el de Creciendo en Gracia en Estados Unidos, el de los testigos. Todos los fundadores de religiones han muerto y no han vuelto a vivir. Pero Jesús resucitó, y si eso no le da la fuerza para vivir una fe genuina, una convicción y pasión ferviente, entonces ¿qué le va a dar la fuerza para hacerlo? El amor redentor es que Él le plació casarse con nosotros. En las bodas del Cordero, todos felices allá de blanco. Pero hay gente como yo que muchas veces hemos respondido como Rahab, que es otro tipo de respuesta. Rahab, para los que no conocen la historia, es la esposa del profeta Oseas. Él la amaba, la perdonaba y ella constantemente se iba detrás de sus ídolos, de sus amantes, y abandonaban a ese esposo. Usted tiene dos respuestas. O usted se casa con Booz como Ruth y tienen hijos y traen esperanza a la humanidad y a su descendencia. O usted se casa y se comporta como Rahab detrás de sus amantes y trayendo vergüenza a su esposo, porque es al esposo que trae vergüenza. Yo quisiera que el día de hoy usted pudiera hacer algo diferente para terminar. Es una canción. Entonces, espérenme. De que yo quiero que pase, no es nada extraordinario. No, es que ese día hubo un chamacumi raro. Solamente yo quiero que usted deje de avergonzarse. Que por un momento en esta casa usted se levante sobre sus pies. Si no se la sabe, ore y dígale: Señor, realmente te doy gracias. Porque yo era Noemí y me salvaste. Yo era Ruth, extranjero. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que le temen, les dio la potestad de ser hijos de Dios, nos dio identidad. Que usted se levante hoy y por un momento, si no se sabe la canción, piense en ese amor redentor que salvó nuestra vida. Y si se la sabe, que los de Fresa Salvaje, bueno, creo que está cerrado, o cerraron en Chuzo, yo ni sé, pero que la gente se entere de que usted y yo amamos al Señor, que usted y yo estamos orgullosos de lo que pasó en esa cruz del Calvario. No somos una religión más, somos un movimiento que transforma vidas. Así que yo quiero que usted se levante hoy sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos, apague la luz. Si usted canta feo, no importa, cante feo, pero que su corazón hoy pueda exaltar el nombre del único nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores.